Buenas tardes, ¿su nombre por favor? Victoriano Lázaro Gutiérrez. Usted es uno de los vecinos más notable y fundador del distrito. Lo que quisiéramos dejar registrado para la memoria de las nuevas generaciones, que nos cuente un poco sobre independencia. Lo que quisiéramos es que nos cuente cómo se involucró usted en este proceso de independencia, qué hacía en aquellos días, cómo llegó a participar en este proyecto del distrito. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba y estudiaba, ¿no? En 1957 terminé mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Luego empecé estudios de educación en la Católica, luego pasé a una filial de la Universidad Nacional del Centro que funcionaba en Lima, que antes era Universidad Comunal del Centro del Perú, que funcionaba en Huancayo. Tenía anexos uno en Lima, otro en Ica, otro en Cerro Paco, en Huánuco, en Lambayeque, Huacho, pero luego se nacionalizó la Universidad Comunal del Centro como Universidad Nacional del Centro del Perú, con las marchas, con los movimientos que hicieron los huancaínos, tanto estudiantes como también la Federación de Estudiantes del Perú. Participó en esa lucha para la nacionalización. Resulta que esa universidad tenía nombre de Universidad Nacional del Centro del Perú porque según los fundadores, esa universidad era de las comunidades campesinas y las municipalidades del centro del Perú. Pero resulta que cobraba, ¿no? Era como una universidad particular. Y luego en esa etapa también estaba empezando la necesidad de la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles, ¿no? Empezaron la necesidad de que, bueno, se nacionalice la universidad, ¿no? El Centro del Perú, la universidad comunal, para que esté al servicio del pueblo y que sea pues gratuito, ¿no? Entonces, a raíz de eso se vio obligado a nacionalizar esa universidad, y resulta que con las investigaciones realizadas en ese tiempo, los fundadores y también los periódicos, bueno, la universidad era de nombre comunal, pero los dueños eran los altos dirigentes del Partido Aprista, ¿no? Entonces ya al nacionalizar se nacionalizó también las filiales, ¿no?, que existían, una en Lima. Bueno, y empecé a estudiar, me pasé de la Universidad Católica a esa filial. Yeah. Cuando estaba en proceso de transición todavía era Universidad del Centro. Luego luchamos para la nacionalización y también en base, ya nacionalizada, como estudiante luché también para que esa universidad se independice del centro, ¿no?, ya nacionalizado. Entonces, en base a esa filial se creó la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es actualmente conocido, ¿no? Bueno, en esa etapa de esa lucha, de estudio, de trabajo, yo estudiaba de noche en Guadalupe, terminé estudiando en la nocturna. Y como de día trabajaba para sostenerme, como era uno de los migrantes también en la sierra de la provincia, pues, ¿no?, de Yauyos. Yo soy de la comunidad campesina de San Cristóbal de Chocos, del distrito de Chocos, en la provincia de Yauyos, que es una de las provincias de Lima que hoy forma parte de la región Lima Provincias, una de las 9 provincias, y la provincia de Yauyos.
En ese tiempo, bueno, como yo particularmente vivía en un cuarto alquilado en Lima, así como tantos que vivíamos en ese tiempo, entonces se empezó a organizar una asociación Provivienda, ¿no? Y que dentro de eso estaba mucha gente de diferentes lugares, ¿no? Pero eran trabajadores principalmente, trabajadores obreros, empleados de bajo nivel, gente pobre, ¿no? Gente del pueblo. Entonces, en esa organización se venía dando en lo que ahora es Piñonate. Piñonate se había constituido también en base a una invasión que habían hecho los alrededores de Lima, sobre todo San Martín de Porres, que es actualmente, y dentro de eso era parte Piñonate, y bueno, ahí habían gentes que tenían alguna experiencia en este tipo de formación de nuevos pueblos que se habían constituido antes, Coma, San Martín principalmente, ¿no? Entonces nos invitaron para tratar de participar en la asociación Provivienda, y que se llamó Provivienda Pampa de Cueva, Urbanización Independencia. ¿Eso en qué año Eso fue? ya en el año 1959. Después que ya había terminado mi secundaria, entonces en ese lapso nos conectamos con gente que estaba en ese plan, y bueno, en Piñonate había un local de la Asociación de Pobladores de Piñonate, y ahí nos reuníamos siempre, hacíamos asambleas casi semanalmente, y al mismo tiempo organizando a la gente para esa acción Provivienda, ¿no? Y luego se planteó la necesidad de que se pida al gobierno la adjudicación de Pampa de Cueva. ¿En qué situación se encontraba ese terreno en esos años? El terreno, logramos ubicar un decreto supremo de la época del gobierno de Manuel Avodría. Entonces el gobierno de Avodría en el año 1955 había dado un decreto supremo reservando esta pampa de Cueva con su hectareaje correspondiente, alrededor de 30 y tantas hectáreas. Luego pampa de repartición, que era actualmente lo que es la urbanización Tahuantinsuyo, que era más grande, con más hectáreas. Pampa del Ermitaño, que era también una pampa eriaza, ¿no? Así como Pampa de Cueva, con hectareaje menor que Pampa de Cueva.